Estamos en la tercera temporada de las entrevistas en el saloncito. Con la conducción de Miren E. Palacios y Soltame. La producción de Miren E. Palacios. Este es un programa de la universalradio.com. Ahora, disfrutemos que ya empieza. Estas son empresas que apoyan nuestro programa. Abogados a pie de calle tienen en su ideario la premisa de que existe siempre una estrecha relación entre abogado y cliente. Encontralos en abogadosdeapiedecalle.com o en la calle Fernando el Católico, número 29, Madrid, España. También nos apoya Montelec Elevación Ascensores. Elevadores, salvaescaleras, plataformas, mantenimiento, instalación. Atención personalizada para resolver tus problemas. Encuéntralos en montelecelevación.es o en Camino de Hormigueras 122 bis, primera planta, nave P2, Madrid, España. Si quieres formar parte de estas empresas, contacta a comercial@universalradio.com. Bueno, amigos, aquí estamos en la entrevista en el saloncito de esta semana. Todos ya lo saben, no lo tengo que decir igual porque es para cubrir el comienzo, ¿no? Yo soy Soltame, estamos en la universalradio.com y estas son las entrevistas en el saloncito, en un Madrid con un solecito por la tarde que hasta hace calor. Si no fuera porque cuando abrí la ventana entró un viento helado. Pero bueno, pero nosotros tenemos sol, no como otros que solo tienen agua. Miren cómo está eso. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes para aquellos que seguro que están disfrutando de un clima cálido, como pueden ser nuestros amigos de la parte Sudamérica, Centroamérica. No diría tanto Norteamérica, que igual queda algo resto de nieve, ¿no? Inclusive, bueno, pues también África, como no, el Cairo, Egipto, toda esa zona. Y claro, los de aquí cerca, pues nada que ver con Bilbao, nuestra ciudad, y por supuesto capital del mundo, porque aunque sea que llueve y que hace frío y que es diferente, bueno, nosotros aquí recibimos con los brazos abiertos a todos y francamente, o sea, ya poco nos falta para que por las calles veamos un poquito los peces y además de colores, porque llueve. Pero os diré que nuestros corazones están como, bueno, yo diría que pletóricos, y aunque este cielo sea gris, nos imaginamos que por encima de las nubes, y cuando vamos en el avión lo vemos, el cielo está azul. Y ese es un poco hoy nuestro día, nuestro corazón, y con los brazos abiertos vamos a recibir a Elena Montaguz de Valencia, que bueno, allí seguro que el Mediterráneo tiene una calidez. Y francamente, yo estoy deseando acercarme porque ese color, ese calor, ese cielo, ese mar... A ver, Elena, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, un abrazo. Hola, buenas noches. Pues estoy en mi casa ahora mismo, pero sí, aquí el clima más o menos está bien. Yo es que soy un poco friolera y para mí hasta que no llega casi julio hace frío, pero... la verdad es que el otro día alcanzamos los 20 grados. Madre mía. Elena, por favor, es que si nosotros esperamos a julio y para alcanzar los 20 grados, es que prácticamente no tenemos verano. O sea, es que esto es la leche. No tenemos verano, o sea, nosotros ya en primavera... Claro, allí nosotros cuando vamos al Mediterráneo en marzo, abril, ya nos ponemos con manga corta como los nórdicos y con pantalón corto. Francamente, es que se nos quedaría muy cortito el verano. Pero me hace gracia escucharte porque siempre amigos míos de allí de Levante me suelen decir, ya vienen, miren, que es como de los países nórdicos, ¿no? Continúa, por favor, muchas gracias. Bueno, Elena, yo leí por ahí de que tus comienzos no fueron en el cómic, sino que fueron en tus propios relatos. ¿Cómo? Que fueron en relatos tuyos, que te inventabas tus historias. Ah, ya. Sí, porque escribo desde que tengo conciencia, pues yo me acuerdo que escribo. Lo que pasa que antes, pues
Ya le contaba a mi madre historietas, así que me inventaba yo, porque evidentemente no sabía todavía escribir. Pero no podía parar de inventar. Mi mente estaba siempre funcionando, es algo que todavía me pasa hoy en día y desde entonces no he parado de escribir ni de crear historias. Ahora, sí comenzamos esa etapa de lectora. ¿Cuáles fueron tus libros de la niñez? Bueno, pues yo me acuerdo que los primeros libros eran los típicos, bueno, los de Disney, ¿no? Que me compraban mis padres, porque claro, los padres siempre quieren que leamos cosas más acordes a nuestra edad. Pero a mí me sabía poco, yo necesitaba historias que, no sé, que me llamasen más la atención, ¿no? Porque esas me parecían que siempre tenían la misma estructura, los mismos arquetipos, no sé, mi mente ya estaba ahí pensando de otra forma. Y lo que sí que me acuerdo es que había una serie que para mi generación fue muy famosa, que era de terror, pero era para niños. Ahora la ves, porque además también hay serie de televisión, y ahora la ves y ni da miedo ni nada, pero en esa época los niños nos daba así como un poco de miedo, que se llamaba Pesadillas en español. Y luego también teníamos El pequeño vampiro, que me sigue gustando mucho y aún hoy a veces lo releo, ¿no? Aunque ya sea adulta, pero para mí son los libros de mi infancia, me hacen recordar momentos muy bonitos porque además me ayudaron mucho también a pensar mis propias historias. Y luego ya cuando fui un poquito más mayor, que tampoco demasiado porque tenía 11 años, un día fui al Corte Inglés y vi un libro muy gordo. Y no sé, a mí me llamaban mucho la atención los libros gordos. Y era It de Stephen King. Y yo le dije a mi madre que quería ese libro. Mi madre, claro, vio la portada de ese payaso terrible y no me la quería comprar, pero al final mi padre dijo, venga, vamos a comprárselo. Y recuerdo que con 11 años estaba leyendo a Stephen King y a partir de entonces empecé a seguirlo más. Y bueno, es que no solo leía Stephen King, leía muchísimo. Todo lo que caía en mis manos a mí me gustaba leerlo. Yo no les pedía a mis padres otros regalos. Para mi cumpleaños quería libros, para Navidad quería libros y en todo momento libros. Y en tus relatos, ¿cuándo empezaste a definir tu estilo? O sea, de pasar de algún cuento infantil a empezar con tus historias. Pues, a ver, sí que me acuerdo que es verdad que cuando leía Pesadillas, pues quise escribir también una historia como esa y me salió igual, vamos, solo había cambiado los personajes, pero era la historia del libro que había leído, ¿no? Entonces me enfadé mucho conmigo misma porque dije, a ver, ¿por qué no estoy inventando yo mis propias historias y sí que tengo ideas? Entonces yo recuerdo que tenía 13 años y en el colegio me empezaron a decir que escribiera una historia con los compañeros de clase. Y creé una historia que era como una distopía juvenil que ahora podría haber triunfado con todo esto de los juegos del hambre y tal, ¿no? Pero en ese entonces nadie pensaba que, no sé, la gente los jóvenes no leían ese tipo de novelas. Y yo creo que a partir de ahí fue cuando ya empecé a tener mi propio estilo y mis propias ideas, tenía 13 años más o menos, y a partir de entonces empecé a escribir más novelas, porque en esa época escribía novelas. Estas novelas que escribimos cuando somos jóvenes, que tiramos a la basura, que después queremos recuperar y no podemos. Y desde entonces pues he intentado mantener mi estilo siempre madurando, evolucionando, y ahí estamos continuando aprendiendo. Entonces podríamos decir que esa serie de libros que se llamaban Pesadilla fue las que te metieron en tu estilo de escritura. Más que mi estilo de escritura, en escribir en serio.
porque antes había escrito cuentos y tal para los concursos que había en la escuela, estos que te piden por Navidad y todo eso, pero yo les decía a mis padres que quería escribir y a ellos que quería ser escritora, no que quería escribir, porque escribir, bueno, pero ellos pues decían, mira, qué graciosa, tal, pero no se lo tomaban en serio, entonces yo tampoco me lo tomaba demasiado en serio y fue a raíz de ese autor que yo quería también ser como él. Pero sí que es verdad que el estilo empezó más al leer a Stephen King, porque con Stephen King veía un estilo muy diferente a lo que había leído hasta entonces y quería tener esa voz personal. Así que yo creo que fue más a partir de Stephen King. ¿Y estás cambiando tu estilo todavía? A ver, la gente que me lee dice que mi voz es fácil de reconocer, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escribo diferentes temáticas. Entonces, sí que es verdad que en cada una de ellas tienes que adaptar un poco el estilo, pero manteniendo la voz. Pero lo que yo creo es que es difícil encontrar ese estilo que te caracterice, ¿no? Aunque no es imposible. Pero como cada vez, a medida que vas leyendo, yo soy como una esponja, voy recibiendo nuevas historias, nuevos personajes, nuevas formas de escribir con cada libro que leo y voy intentando basarme en ellas, pero a la vez crear ese estilo que a mí me gustaría tener y que de momento yo creo que sí que he encontrado. Lo que pasa es que también me parece que para cada temática, si siempre mantuviese el mismo estilo, quizá no sería lo adecuado. ¿Y qué representó Internet en lo que es tu historia de escritora? Bueno, pues la verdad es que Internet fue lo que me ayudó, o sea, fue la herramienta que a mí me hizo creer en mí, ¿no? En parte. Porque hasta entonces, pues eso, ¿no? Participas en concursos de la escuela, del instituto, también en alguno más que puedes, que te dicen profesores y tal, pero con Internet fue cuando empecé a buscar a otra gente como yo, a intentar darme a conocer a partir de los blogs, con Facebook, y para mí, la verdad, las redes sociales son una herramienta fantástica, me han ayudado mucho y la mayoría de las lectoras y de los lectores que ahora me siguen, no todos evidentemente, pero muchos de ellos han surgido gracias y se han unido gracias a Facebook o Twitter, por ejemplo, o a las reseñas que nos hacen blogueros. Entonces, creo que una parte de lo que soy ahora se lo tengo que agradecer a Internet. Ahora volvemos hacia atrás y tiene que haber una etapa, un detonante que haya hecho que dejaras de tirar lo que escribís y empezaras a almacenar. Pues fue justamente cuando entré en Internet. Porque antes, como he dicho, pues no tenía nadie. Me sentía muy sola, no sabía a quién enseñarle lo que escribía, además no me atrevía a hacerlo. Fueron 3 novelas que, bueno, escribí cuando tenía 17 y 18 años, evidentemente no serían como ahora, pero las tiré, no las pude volver a recuperar. Y por ese entonces dejé de escribir porque estaba también estudiando en la universidad y no tenía apenas tiempo, y cuando estaba ya en el penúltimo año de carrera decidí otra vez intentarlo, pero más que nada para mí, porque necesitaba escribir. Lo que sí que dije, bueno, pues voy a intentar buscar a gente que tenga mis mismas inquietudes.
y fue gracias a otro escritor, a Darío Vilas, que me dijo que si quería participar en su página web como reseñadora. Y también hacían concursos y entonces empecé a concursar con los relatos que escribía, y como quedaba finalista o ganaba, me los seleccionaban para antología. Entonces dije, bueno, hay más mundo aparte de esta silla y de esta mesa donde estoy escribiendo los relatos y las novelas. Y fue a partir de ese momento cuando ya dije, no voy a tirar nada más, porque además quiero que la gente me lea. ¿Y qué te dirías a vos misma en la época que estirabas los libros, que escribías? Bueno, no sé, me diría que era tonta, me chillaría, porque es verdad, pero creo que es normal, porque era muy joven y muy inexperta, y bueno, o me daría consejos, no lo sé, depende de cómo... Del momento, digamos. Y depende del humor en que estuviese. No, yo sobre todo te lo decía para recomendación de gente que puede estar escuchando y que quizás esté en la etapa de tirar esos escritos. Sí, Pero pues no, yo... una cosa es empezar a almacenar y no tirar, y otra cosa es editar. ¿Cómo fue la historia de la primera edición, del primer libro? Pues es que casi, o sea, los comienzos de escribir casi fueron los mismos, o sea, los comienzos de reescribir, porque como lo había abandonado, pero no era la primera vez que escribía. Pero fueron casi paralelos a la publicación, porque el primer relato que escribí fue publicado. Y el siguiente también, es decir, casi todos los que escribí quedaban seleccionados, finalistas, ganadores. Y fue durante un año que estuve participando en concursos y en antologías, y me aburrí ya, y dije, quiero algo más, quiero dar otro paso, y tenía unos cuantos relatos escritos, los seleccioné y los envié a una editorial, que es la editorial con la que estoy publicando todavía, que es Tombouctou. Y 2 meses después así de que les enviara el manuscrito, me contestaron que sí que lo querían publicar. Entonces, a ver, fue mucho tiempo en el sentido de que, claro, al escribir desde tantos años atrás parece mucho tiempo. Pero fue rápido por el hecho de que tan solo tardé un año. Luego, desde que empecé... No, a ver, me estoy confundiendo, porque yo empecé con los 21 años a enviar relatos y no estuve un año, no, estuve desde los 21 hasta los 26 participando en antologías y en concursos y todo eso. Sí, fueron 5 años. Lo que ha sido un año ha sido desde la edición del primer libro mío, a solas yo, con esta trilogía que ha salido ahora. Pero estuve 5 años hasta que me decidí a publicar yo sola. ¿Y qué fue lo que dijiste? ¿Fue que te cansaste de ese método y dijiste, quiero ir a por más? Sí, porque en el fondo, a ver, a mí esto me gusta mucho, o sea, a mí me encanta escribir, yo sin escribir no puedo estar, para mí es como la vida también, pero necesitaba algo más, porque a mí me gustaría, es difícil, pero me gustaría dedicarme profesionalmente a esto. Evidentemente tengo otro trabajo y me gusta muchísimo también, y no lo voy a dejar, pero también quiero que se me conozca a mí como escritora. Y con las antologías y con los concursos, en el fondo, a no ser que sea un concurso de novela o en el que solo participes tú, cuando participas con otros autores, estás dentro de un libro en el que hay muchos más relatos y no se te ve igual. Y además también quería algo más largo, porque el primer libro sí que es verdad que son relatos, pero ahora ya estoy con novelas. Necesitaba dar ese paso. ¿Y qué sensación fue la de encontrarte con tu primer hijo de papel?
Hombre, pues una sensación maravillosa, ¿no? Porque evidentemente es con lo que sueñas desde que tienes uso de razón y cuando ves el libro es difícil de creer. Para mí era como no me lo creo. Y además con este segundo libro mucho más, porque el primero, bueno, tuvo una buena acogida, se ha vendido bastante bien, pero era una antología y las antologías de relatos y más de fantasía y terror ahora en España pues no tienen a lo mejor la misma acogida que otra temática u otro género. Entonces, para mí es como si todavía estuviera soñando. Yo todavía me creo que mis libros los tengo aquí enfrente en el armario ahora mismo, pero no, es difícil de creer que son mis bebés. Y por otro lado, tu entorno, ¿te ve como escritora? Yo creo que sí. No les he preguntado. ¿Con mi entorno te refieres a mi familia, amigos? Claro, esos amigos que te conocen de toda la vida y que de golpe te descubren como escritora. ¿Mm? ¿Qué experiencia has tenido con eso? No sé, la verdad es que no ha cambiado mucho, no, porque ellos sabían que yo escribía desde siempre y a ver, sí que había algunos que me decían, pues no lo dejes, continúa, mm, pero realmente mi entorno no es, yo no me he criado en un entorno lector, cosa que es algo extraña, ¿no? Que mis padres no leen, los amigos que he tenido tampoco. Luego los de la carrera sí, pero los de toda la vida tampoco han sido muy lectores. Entonces no están metidos en esto, no tienen la misma concepción de la literatura y de la escritura. Pero, por ejemplo, pues sí, para mis padres yo creo que sí que fue una sorpresa. Ellos no me lo han dicho, pero evidentemente ellos no pensaban que yo un día de repente les iba a decir, mirad, aquí están mis libros. Ahora pues están muy orgullosos, pero ellos no lo habían pensado porque para ellos un escritor o una escritora es alguien que está lejos, es como un famoso, es alguien que no vive aquí. Entonces, sorpresa no ha sido, pero sí que ha sido como un poco raro. Bueno, tu primer libro, ¿cómo se llama? Se llama Dona Angélica versus Dona Diabola. ¿Y una idea de lo que trata? Pues este es el que es una antología de relatos. Son relatos de fantasía, de terror, y la temática en todos versan sobre esa dualidad de la mujer. Porque cuando estudiaba la carrera, uno de mis temas predilectos era la femme fatal y la dona angelicata. Entonces, yo no me daba cuenta, pero en mis relatos esa temática aparecía mucho. A mí cuando una cosa me obsesiona, escribo mucho sobre ella, ¿no? Como para sacar los fantasmas que llevas dentro. Y entonces, además también lo siniestro, ¿no? Es algo que en la literatura y en la vida real también me encanta ese tema. Entonces en esos relatos se aúna ese tema de si la mujer tiene una parte diabólica y una parte angelical, pero en el fondo no solo la mujer, también el hombre y el ser humano en general. Con esos toques de lo siniestro de Freud, un poco también el fantástico latinoamericano de Cortázar. Hay un poco de exploración de lo que es el terror para mí, que evidentemente para mí el terror ni son monstruos, ni son vampiros, no son hombres lobo, no es nada de eso, es más un terror cotidiano que sí que se acerca a la fantasía, pero que puedes encontrar en tu casa. Es el terror que puedes encontrar en una persona que de repente se vuelve alguien extraño para ti. Entonces Entonces tenemos que ir al segundo libro.
Vale. ¿Cuál es el nombre? Bueno, es que el segundo libro es una trilogía, entonces podemos decir mejor la segunda obra. Ahí está, sí, la segunda obra. Sí. Pues es una trilogía que se titula Tiéntame, y cada uno de los libros pues incorpora esa palabra, ese verbo. El primero se llama Tiéntame, que ya está a la venta desde noviembre. El segundo se llama Tiéntame sin límites, que sale a la venta ahora la semana que viene. Y el tercero se llama Tiéntame, no digo más, ¿no? Porque es un secreto de momento. Bueno, y se pueden leer de manera separada sin ningún problema. ¿O están hilados? Están hilados porque son los mismos protagonistas, y el segundo empieza donde acaba el primero. O sea, es la historia de los tres, son tres personajes protagonistas, y se tienen que leer seguido. A ver, es posible que alguien que se incorpora en el segundo lo pueda leer y lo entenderá, pero evidentemente no va a conocer igual a los personajes, y quizá algunas cosas le pueda resultar chocantes, y el tercero sí que no se podría leer de manera independiente. O sea que están los tres hilados. Y ahora, sí, una pregunta. ¿Cuándo Elena saca su parte diábola? Pues yo creo que en casi todo lo que escribo, porque la verdad es que a mis personajes les hago mucho de sufrir y a veces me porto muy mal con ellos, entonces soy bastante diábola con mis personajes. Me encanta que vivan situaciones al límite. ¿Y se te han revelado los personajes alguna vez? Sí, la verdad es que eso me pasa mucho, especialmente me ha pasado con la trilogía que está saliendo ahora. Bueno, cuando yo la empecé a escribir ya tenía todo muy pensado, y yo creía que eso iba a ser, cantado. Pero a medida que iba escribiendo, los personajes me obsesioné muchísimo, los personajes me parecían muy reales, yo sentía la presencia de ellos conmigo, y han cambiado algunas cosas de las que yo pensé al inicio, porque ellos mismos estaban evolucionando y creándose a sí mismos. Entonces, además, creo que es algo bueno, ¿no? A mí me gusta que los personajes se me revelen, porque eso quiere decir que no son personajes planos, que están en constante evolución, que tienen muchos matices, y es lo que a mí me gustan, las historias complejas y los personajes difíciles y complejos también. Ahora una pregunta, pero me contestás después de la canción. Vale. ¿Pensás que los personajes de un escritor son personalidades frustradas o escondidas dentro del escritor? Vamos a una canción y esperamos que Elena nos conteste cuando termine el temita de Rod Stewart. Adelante, Roberto. Y nos quedó la pregunta pendiente de los personajes. Elena, ¿qué opinas sobre el tema? Pues a ver, yo opino que sí. A ver, si yo tampoco voy a decir, ¿no?, que estoy frustrada de la vida, pero sí que es verdad que hay cosas, ¿no?, de la vida que a lo mejor no te pueden gustar, o no solo eso, sino también miedos, deseos, que conscientemente o inconscientemente plasmas en las historias que creas, ¿no? Y a veces los personajes te das cuenta de que tienen bastante de ti, ¿no? Que hay gente que tengo amigos, ¿no?, que les gustaría publicar y no se atreven porque dicen que hay mucho de ellos y que están desnudando el alma. Y es verdad, ¿no? Cuando escribes muchas veces lo estás haciendo, pero a mí es que es algo que me gusta. Me gusta en mis historias dejar una parte de mí. Bueno, y ahora viene el momento de la preguntita que dice: miren, cómo están las redes.
Bueno, pues a ver, habrá que decir, y es cierto, y es así, que las redes están expectantes porque, hombre, tenemos hoy una autora que toca unos géneros, pues, ¿cómo lo diría? Bueno, voy a decir sin tapujos, como interesantes, novedoso en el sentido de que, hombre, con estos títulos tiéntame, casi tócame, algo, a ver qué pasa, hombre, un poco erótico, esto de, bueno, maravillosa sorpresa, tensión en cada cuento, no sé, tiene ahí un compendio de una serie de cositas, una recopilación de datos de mujeres demoniadas, dice que angélicas, no sé lo que pasa, pero bueno, vamos a ir a las preguntas y ella nos irá contestando, porque francamente tenemos un poquito de todo, ¿no? Bien, las redes han estado siguiéndola muy, yo creo que muy atentos todos, y luego, bueno, tiene que pensar la escritora, en este caso Elena, que mañana o dentro de un rato los que no hayan podido escucharnos de forma directa nos lo harán indeferido, porque no todo el mundo a estas horas puede estar, ¿no? Tenemos que pensar que en el evento tenemos que ir a él, y Elena también, porque ahí es donde nos vamos a centrar para todo lo que corresponda a esta escritora, y ahí también dejaremos su grabación para todo aquel que lo quiera escuchar y para que ella lo haga rular por las redes, ¿no? Bea Báez Gómez dice: sabemos que para hacer a Belle te inspiraste en el actor Ben Barnes, pero ya empezamos con los chicos, cuidado, pero su personalidad tiene que ver con alguien de la vida real, y el de Sara, eso es otra pregunta, ¿te sientes identificada con ella? Porque la fotografía es uno de tus hobbies, la fotografía, Elena. Ya dice ella que es muy mala, Bea Báez, pero quiere que contestes, Bueno, ¿cuántas preguntas? A ver, la primera era la de Abel, sí. Vamos por partes, a ver. Ella dice, sabemos que para hacer Abel te inspiraste en el actor Ben Barnes, sí, ¿no? Sí, eso ya lo sabe todo el mundo que me lee la trilogía. Bueno, y de que su personalidad tiene que ver con alguien de la vida real, ¿también es algo parecido o no? Bueno, no, la personalidad que tiene es como a mí me gustaría que fuese un hombre, entonces por eso lo escribí así. Complicado, bueno, bien. ¿Y el de Sara, te sientes identificada con ella? ¿Por qué esa fotografía? Y claro, es un poco tentadora esa fotografía, ¿no? Te preguntan a ver si es uno de tus hobbies, lo de ser fotógrafo, fotografía en sí, paisaje, no sé, la imagen, un poco todo, ¿no? Pues, a ver, respecto a lo de Sara, cuando yo estaba escribiendo el libro no me daba cuenta, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? De que hay parte del escritor y los personajes, pero luego gente que me conoce, pues al leer el libro me han dicho, pero si tú eres Sara. Y yo digo, no, pero la verdad es que hay muchas coincidencias, porque yo estudié filología y el personaje está estudiando filología, le encanta la literatura y Julio Cortázar, y a mí también. Entonces sí que es verdad, pero claro, porque cuando era más joven había escrito ya historias románticas, pero hacía mucho que no las escribía y necesitaba escribir sobre lo que conocía. Entonces yo creo que fue algo inconsciente, porque después el personaje evoluciona y no se parece en nada a mí. Pero sí que es verdad que el primer libro se parece un poco el personaje. Uh-huh. Y luego lo de la fotografía, pues la verdad, a ver, a mí la fotografía sí que es verdad que siempre me ha gustado mucho, pero para verla. Es decir, a ver, a mí me encantaría hacer fotos fantásticas, pero soy una negada para hacer fotos y se me da fatal. Yo creo que eso de ser un buen fotógrafo no es solo técnica, sino que se lleva también dentro. Pero ¿por qué elegí la fotografía? Pues porque a mí los artistas me encantan, ¿no? Todos mis personajes suelen estar relacionados con algún tipo de arte. Y la verdad es que la fotografía, lo que pasa que aquí el personaje es sobre todo fotógrafo de moda, y la verdad estoy preguntando a una compañera de trabajo acerca de la fotografía de moda y me habló sobre ella un poco, me gustó mucho y también
me venía muy bien para el personaje. A ver, yo sabía que iba a ser fotógrafo, pero no tenía muy claro al principio qué tipo de fotografía. Pero me gustó y me pareció interesante en la novela porque con la fotografía puede ser muy sensual, el mundo de la fotografía. Y eso. Muy bien. Perfecto. Bueno, tenemos más preguntas de Leo Mazzola. Dice, mi querida amiga Elena, de los relatos de fantasía y terror, has pasado a la sexualidad y al erotismo de la trilogía Tiéntame. Qué pregunta, qué palabra, tiéntame. Que por cierto, has dado 2 títulos, el tercero, bueno, en algún momento nos tendrás que decir cómo está, no mucho más, pero algo sí, porque claro, en el minuto 45, normalmente en esta radio, en la Universal Radio, 45-46 suele decir el escritor, pintor, escultor, el artista en sí, nos suele dar un poquito una primicia. No decimos que nos deis mucho, ni que digáis hasta donde podáis, pero sí que nos tenéis que decir algo, ¿vale? ¿Correcto, Elena? Vale. Bueno. Sí. Entonces, Leo Mazzola dice, mi querida amiga Elena, vuelvo a repetir, de los relatos de fantasía y terror, has pasado a la sensualidad y al erotismo de la trilogía Tiéntame, cuya presentación tuvo el placer de presenciar. Él estuvo cerca de ti y te conoce y lo escuchó, ¿no? ¿Qué te motivó a ese cambio de género literario con relación a tu primera obra? ¿Y en cuál de los dos te sentiste más cómoda escribiendo? Pues a ver, es que en el otro libro, en la antología de Dona Angélica versus Dona Diábola, también hay erotismo. No igual, porque eran relatos de terror, entonces la temática es diferente, pero ya había escenas sexuales. A mí me encanta, no sé, la sensualidad, el erotismo, me llama la atención a la hora de escribir, mezclándolo con el terror, incluso, es algo que me encanta explorar. En realidad, ¿qué me motivó para hacer ese cambio? Realmente nada, porque me gusta escribir de todo y cuando estoy pensando en una historia no estoy pensando en si es erótica, en si es... No, estoy pensando en la trama, en los personajes, y siempre lo digo, yo no escribo géneros, ni subgéneros, escribo historias y luego ya es que es la crítica o las editoriales, porque evidentemente pues tienen que hacerlo, son los que ponen las etiquetas. Pero por ejemplo, a ver, mi trilogía evidentemente tiene erotismo, tiene escenas de sexo, pero no es solo eso. También en la tercera novela, que ya estoy avanzando un poquito así, sí, te lo agradecemos infinito. Y si es antes del minuto 45, que estamos en el 38-39, pues todavía muchísimo mejor, claro, está claro. Somos un poco picaros aquí también, como ves, ¿eh? No es que entremos en harina de esa un poquito, como dices tú, exótica. Y bueno, pues es que esto después de las 50 sombras de Grey, es que, bueno, aquí nosotros en Euskadi decimos que vamos por las 50 lluvias del momento, pero bueno, Continúa. Pues eso, que en la tercera, bueno, sí, hay también sexo tal, pero no es lo importante de la historia. Se encamina hacia el thriller, la tercera novela. Es algo, yo creo que, bueno, es un poco diferente. A ver, hay novelas eróticas que también son de misterios, históricas, tal, pero precisamente eso porque tocas de todo, es decir, no es solo sexo, no es una novela solo de sexo, es una novela de personajes y como los personajes tienen un pasado un poco difícil, por eso se encamina al thriller, al misterio, y es lo que en realidad a mí me gusta escribir. A mí me encantaría escribir una novela de terror erótica. No sé, estoy pensándolo, ya veremos. O sea, a ver si he entendido bien, mezclaríamos el terror, que no deja de ser un suspense, ¿no? Quizás puede ser asesinato, y además el erotismo, más o menos. Sí, porque en otra novela de terror que tengo escrita, que no ha salido todavía a la luz, ¿no? Pero bueno, que espero algún día que salga, también hay bastante erotismo y se toca mucho, además se tocan temas
como el incesto y tal. A mí me encantan todos esos temas. Entonces, incluso una novela de terror, pero terror no suspense, sino terror de fantasía, con erotismo también me gustaría. A mí todo lo que sea arriesgar y hacer nuevas cosas me gusta. Bien. Y una pregunta, esto de mezclar diferentes géneros, porque claro, son como muy de contraste, ¿no? Porque normalmente en el terror, con eso de suspense, estás como encogido, de repente escenas eróticas. ¿Tú crees que esa combinación dura de contraste puede que al lector no solamente le tengan un vilo, le dejará tranquilo o estará todo el día como, a ver, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo? Porque claro, también es cierto, no sé si te lo has cuestionado tú, ¿no? Que cuando el lector está leyendo, bueno, una vez que está en esa trama, al final necesita un reposo, ¿no? Un descanso, decir, bueno, ya he llegado a la resolución de lo que es el final. En esa mezcla de terror y erotismo, ¿cómo lo ves tú? ¿Se dará esa tranquilidad o le dejaremos al lector en una excitación que vete a saber lo que piensa, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues la verdad es que yo eso no lo he pensado. Los pelos todos tiesos, hay como... ¿eh? ¿Cómo es eso? Pues yo creo que las escenas eróticas pues podrían relajar un poco. Bueno, podrían emocionar de otra forma, pero relajarían un poco esa tensión y en el fondo, por ejemplo, a ver, evidentemente Stephen King no escribe erotismo, pero en los libros de Stephen King siempre encontramos escenas sexuales, que es verdad que están contadas de una forma muy cruda, pero están ahí y en la novela de su hijo de Cuerno, por ejemplo, que es no sabría cómo definirlo, un thriller fantástico, también tiene su parte de sensualidad y la verdad es que queda muy bien, a mí me gusta, no sé, pero no sé cómo podría... Quizás lo enfocas desde el punto de vista que todo lo que es la necesidad del ser humano forma parte de la vida y, como no, el tema erótico, sensual, llámalo como quieras, está dentro de lo que es ese contexto, ¿no? Quiere decir que no tiene por qué no salir en cualquier novela del tipo que sea y puedes mezclarlo y entremezclarlo, ¿no? Me refiero a que no tiene por qué ser totalmente erótica, pero sí que puede haber, como dices tú, esa mezcla, ¿no? Porque forma parte de esa necesidad, da igual cómo hagas las escenas y cómo cada cual lo viva, ¿no? ¿Lo enfocarías por ahí? Sí, porque... A ver, para mí, pues, es lo que tú dices, ¿no? Es en la profundidad del ser humano, esos impulsos vitales. Tenemos en un extremo el dolor, el terror, el miedo, en otro extremo el amor, la sensualidad, el erotismo, pero en el fondo, que es algo que hoy pues también he estudiado mucho y yo es que soy muy freudiana, entonces ese subconsciente relacionado con el sexo, con el erotismo, es lo que a mí me llama mucho la atención y yo creo que evidentemente no es necesario que sea una novela erótica, una historia erótica, pero en muchas historias encajan esas escenas que son necesarias depende de las tramas. Bueno, tenemos alguna pregunta más y tenemos que responder. Mira, el Leo Masola continúa preguntando, dice, ¿qué personaje se esconde detrás de tu eterna sonrisa? O dice de otra forma, ¿eres angélica o diabólica? Cuéntanos, Elena. Yo no sé, yo eso creo que deberían contestarlo a las personas que me conocen, porque posiblemente para algunos soy angélica y para otros diábola. Yo que tengo de los dos, pues depende de la situación, depende de cómo te encuentres un día te levantas diabólica y otro te levantas angélica. Muy bueno, sí, también es verdad, ¿no? Igual tienes de todo también. Una mezcla. Bueno, Marisol SP dice, preguntarle se refiere a nosotros, oye, ¿qué salió del huevo? Que ya nos contarás de qué va eso del huevo, ¿qué demonios salió del huevo? Porque ya me ha intrigado a mí también, Marisol. ¿Qué pasa con el huevo? Porque es una tontería. ¿Qué tiene que ver con la gallina? ¿Cómo va eso? A ver, cuéntanos.
No, es que me regalaron un huevo, que en realidad no es un huevo, no es un huevo real, es un huevo de mentira. Pero dentro hay un juguete de dinosaurio que, o sea, con el agua se expande y va rompiendo el huevo. Entonces he ido poniendo en mi Facebook la evolución de cómo se iba poniendo el huevo y está la gente expectante, como yo, a ver qué tipo de dinosaurio sale. No, qué susto, porque claro, eso del huevo, digo, bueno, ya el erotismo y tal, pero claro, yo me quedé con lo mismo, dije, a ver cómo le va a quedar el huevo después de la escena erótica. Pero hablando de huevos, ¿dónde podemos comprar los libros? Pues se puede comprar en cualquier librería, en las librerías de siempre, se pueden, si no están se piden, pero en la mayoría de librerías está. También el Corte Inglés, Casa del Libro, y eso en papel. Y en digital se puede comprar en Amazon, en Google Play, también en Casa del Libro, el Corte Inglés, que también lo tienen digital. O sea que, vamos, está disponible en todas partes. Y para encontrarlos con tu nombre, Elena Montagut, encontramos todo el listadito ahí. Sí, yo creo que sí. Sí, porque, hombre, también es verdad que ahora cada vez más pones el nombre de la persona y salen los libros, ¿no? Los libros de esa persona y te es más fácil. Tenemos alguna pregunta más de Elena Gómez Moya. Bueno, no sé si llegará tiempo. Sí, has llegado, Elena, sí, has llegado. ¿Tienes en mente escribir, ya que lo hiciste con los relatos Dona Angélica versus Dona Diabola, una novela de terror? O, bueno, pues nos puedes decir un poquito, aparte de eso de la novela de terror, que supongo que seguro que tienes algo entre manos, si realmente, bueno, ¿cuál es un poquito tu proyecto futuro, no? Que bueno, no es tanto si tienes una novela u otra, o de un estilo u otro, ¿no? Porque a veces la editorial te puede pedir algo y tú cambiar lo que en un momento dado nos has dicho, ¿no? ¿Cuál es un poquito tu proyecto futuro? ¿Por dónde estás encaminando esos peldaños que estás subiendo en esas escaleras de la vida? ¿Cómo va eso? Pues a ver, ahora pues ahora soy Elena Montagut, escritora de novela romántica erótica, ¿no? Es que esto funciona así. Y evidentemente cuando te ponen una etiqueta es difícil salir de esa. Pero bueno, a mí me parece muy bien porque igualmente en esos libros voy a meter lo que a mí me gusta, ¿no? Y es lo que he comentado a veces con alguna de las lectoras, que antes Gemma Pablo ha visto que preguntaba que si iba a escribir una novela de fantasía erótica, y eso es otro de los proyectos que tengo. Es decir, bueno, evidentemente continuaré escribiendo historias románticas, porque en Dona Angélica versus Dona Diabola también, además de la fantasía y del terror, eran historias de amor, pero con ese toque que yo tengo de fantasía, de thriller, de misterio. Es decir, que yo creo que se van a encontrar de todo. Lo que a mí me venga a la mente lo voy a escribir. Bien. O sea, quieres decir que en este momento tienes diferentes cosas encima de la mesa y dependiendo un poquito, entiendo yo, ¿no? Porque, bueno, igual quieres hacer algo de terror y resulta que surge otro estilo que igual tiene más salida, ¿no? O ya tienes muy pensado lo que acabas de decir. Bueno, a ver, la novela de terror que escribí pues está ahí, y cuando alguna editorial se interese pues yo creo que saldrá publicada. Sí. Pero para este año, después de esta trilogía romántica, va a salir otra trilogía también romántica. Esta trilogía que has comentado, Elena, perdona que te diga, que te pregunte, nos has hablado de Tiéntame, has hablado de otro libro, Tiéntame 1, ese sería lo que te falta, sería un tercero que no puedes decir de momento, y irías por ese lado, ¿no? ¿O cómo? Sí, a ver, ahora la semana que viene sale el segundo de la trilogía Tiéntame, y en verano saldrá el tercero,
ahí se termina esa trilogía, pero después va a salir otra. Vale. Esto va a ir una detrás de otra, porque ya ese proyecto ya estaba escrito, una editorial se interesó, más adelante voy a poder decir la editorial, la novela, tal. O sea, ¿quieres decir que de esa trilogía, para entendernos, que tenemos 2 publicados, faltaría ese tercero, y luego estarías publicando otros 3, que sería otra nueva trilogía, ¿no? Sí. Esa nueva trilogía, Elena, es la que nos estás queriendo dar a entender, que es de terror, que mezcla erotismo, que es un poco de todo. No es de terror, no es, pero sí que es como, no llega a ser terror, pero sí que es un poco de suspense, como esta, como la de Tiéntame. Suspense. Ambas, Tiéntame, la trilogía de ahora Tiéntame y la siguiente que saldrá, tienen un toque de misterio y suspense. Correcto. Bueno, alguna cosita más que me queda por aquí, porque claro, sí que hay más dudas y más dudas, bueno, a ver, más dudas, no exactamente la palabra sería dudas. Yo te quisiera comentar que te han hecho muchísimas para un poquito, bueno, pues reforzar lo que estás diciendo, ¿no? Han hecho diferentes entrevistas a Elena Montagut sobre Donna Angélica versus Donna Diabola. En todas esas entrevistas, ¿cuál ha sido el denominador común? Quiero decir, es una buena obra, has conseguido el objetivo que pretendías de transmitirnos dentro de lo que es esa Donna Angélica versus Donna Diabola, esa mezcla de mala buena. ¿Cómo resumirías un poquito todas estas entrevistas que se han hecho e inclusive todas las reseñas de los diferentes blogs, internet y demás? ¿Qué es lo que tú pondrías como en valor, qué es ese denominador común, no? Pues en la mayoría de entrevistas y reseñas lo que han recalcado es esa perspectiva de la mujer, escrita también por una mujer joven, con toques de fantasía latinoamericana, ¿no? Y también un poco gótica. Han recalcado pues que es una buena obra para ser la primera, es una buena primera obra y que es apta para todos los públicos. Bueno, para niños pequeños no, porque hay cosas fuertes, pero que a todo el mundo le puede llegar a gustar. Quiero decir que el denominador común es que es una buena obra, que realmente te quedas a gusto leyéndola, que sacas mensaje y que de alguna forma, bueno, sería a partir de unos 18 años, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Yo la pondría, bueno, me preguntaron una vez si yo la pondría a leer en un instituto, ¿no? En bachiller. Bueno, yo creo que en bachiller podrían leerla. De 16 años, 17, yo creo que ya podrían leerla. Depende de cómo estén esas personas. De todas las maneras, versan en diferentes cuentos fantásticos, ¿no? Perdón. Dime, Gabriel. No, que yo quería preguntar ¿dónde están los límites del erotismo, de la romántica y del paso más allá? ¿Cuáles son los límites? ¿Solamente el detalle? Pues sí, yo creo que, bueno, a ver, es que para mí el erotismo es algo elegante, ¿no? Creo que las novelas eróticas deben cuidar un poco más la forma. Es que, no sé, esto es como, es un poco exagerado, pero es como si ves una película erótica y ves una película porno, ¿no? Pues las películas porno creo que son un poco más exageradas o que se muestra mucho más, y en cambio la erótica es más sugerente. Entonces, realmente los límites no sé dónde estarían, pero
es una forma de contar las escenas sexuales que no sea vulgar, ¿no? Con un estilo, yo intento que el estilo en el que yo con el que yo trabajo esas escenas sea elegante, que tenga cierto nivel literario, y que al leerlo la gente no se eche para atrás, sino que quiera leer más, y que en cierta manera, pues oye, que también les entre calorcito. Muy bueno. De todas maneras, sí, sí, muy bueno, muy bueno. Están existiendo esas mismas, bueno, reseñas sobre lo que es la lectura de este segundo del Tiéntame. ¿Tienes la misma impresión? ¿Dirías que mejor, diferente? ¿Qué impresión te da? Si ha habido alguna reseña, si te han comentado algo los lectores. ¿Cómo has visto esa trilogía? ¿Cómo lo ves? Pues a ver, la verdad es que ahora tengo mucho más lectores, pero creo que es también, primero, porque con el otro me daba vergüenza promocionarme, entonces estaba como ahí en un rincón, lo leyó mucha gente y tal, pero ahora he aprendido cómo promocionarme, porque en el fondo, si quieres que te lean y que te vean, tienes que poner también parte de ti en eso. Y la acogida del primer libro fue muy buena, pero la de ahora ha sido mucho mejor. Pero también hay muchísimos lectores de esta temática, hay muchísimas lectoras, y vamos, yo les agradezco un montón eso, que me lean. Muy bien. Bueno, también tenemos alguna otra pregunta, ¿eh? Vamos a ir un poquito a las preguntas, porque claro, no hemos acabado todavía, ¿no? Bueno, pues a ver, Maribel Aparicio Cubels, todo hay que decirlo, te da muchísimo ánimo. Teta, eso quiere decir que es prima, hermana, familia, amiga, no sé, en términos tú sabrás. Maribel te está dando muchísimos ánimos y de verdad desde aquí lo agradecemos. Y Sonia López Ortiz dice: ¿va a salir en alguno de tus libros algún personaje de trazos o palabras de placer? Bueno, a ver. Pero qué pillinas sois, ¿eh? Qué pillinas. Es que ya se lo saben todo, es verdad. No, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que, claro, yo también estoy de acuerdo con ellos y con ellas. Queremos más. O sea, a ver, Elena, estamos en una entrevista, está durando un tiempo, nos estás hablando de lo que has hecho, quizás también es verdad, no solamente el aquí y el ahora y mañana, y por eso pregunta a la gente, lógico. Claro, a ver, pues de trazos y de palabras, es que, a ver, yo tengo una agencia, entonces no puedo decir muchas cosas, y también porque la editorial no me lo permite, y después me matan y no quiero que me maten, pero de trazos y de palabras van a tener mucha historia. Con eso creo que ya estoy diciendo mucho. Sí, por supuesto. No, que la agencia no te mate, que la editorial tampoco, que no es muy joven, ¿eh? No, pero de trazos y de palabras no ha terminado, y van a reencontrarse pronto con los personajes. ¿Trazos y palabras es alguna antología? No, no, son otras dos novelas que escribí cuando se iba a publicar Tiéntame, como se publicaba en noviembre y en verano yo quería darme a conocer un poco más, pues autopubliqué en Amazon y tuvo muchísimo éxito, y ahora esa novela ya no está en Amazon. Tiene un motivo que no está en Amazon. Vale, vale. Bueno, de todas maneras, Sonia te da las gracias, dice que bien, que le encanta saber lo que nos estás comentando. Y bueno, pues yo quisiera que volvieras a remarcar, claro está, como no, estas dos obras que tú tienes, que bueno, no son dos obras, porque todo hay que decirlo, que aquí cuando decimos, no, dos obras, no. A ver, son dos proyectos que implican más de dos libros, porque claro, una trilogía son 3 libros, y la primera obra es un libro, ¿no? Eso es más o menos, Elena.
Eso es, más lo que tengas anterior, más todas las antologías donde has podido participar con otros escritores y demás, ¿no? Y yo me gustaría que me dijeras, a ver, en cualquier librería, con tu nombre, con el título de cualquiera de ellas, podemos encontrarlo también a nivel de un mensaje Facebook privado, nos lo firmas, lo dedicas, tu blog, que también lo hemos puesto ahí todos los enlaces en el evento. ¿Tendríamos que decir algo más para poder adquirir esos libros? No, porque en las librerías, la editorial tiene muy buena distribuidora, entonces en cualquier la distribuidora es Hels, que es una de las mejores de España, y en cualquier librería se puede pedir. Yo no he tenido ningún problema, lo he visto en muchísimas librerías. Y luego sí que es verdad pues que hay gente que lo quiere firmado, y claro, como no puedo ir a todas las ciudades, que ya me gustaría a mí pues entrar por toda España, pero a veces como no puedo ir, a la gente le gusta tenerlo firmado, no hay ningún problema en que la gente me envíe un privado si lo quiere, el libro que quieran firmado, y vamos, se habla para enviarle el libro y para ver cómo lo compra. Lo he hecho ya antes y no hay problema. Uh-huh. ¿Te ves? Perdón, Gabriel. Miren la hora. Sí, lo sé. ¿Te ves en un futuro, Elena, dejando un poquito esa profesión que has dicho que tienes, dedicándote exclusivamente a la escritura, o compaginarás ambas dos facetas que son tus verdaderas vocaciones? Bueno, a mí me gustaría compaginar las dos, porque la otra, yo soy profesora de español para extranjeros, a mí me encanta ser profesora, y es un trabajo que no me gustaría dejar, ¿no? A ver cómo va la cosa. Muy bien. No me veo yo en plan ahí famosísima viviendo solo de la escritura, eso es muy difícil. Muy bueno. Bien, Gabriel, continúa, por favor. Bueno, entonces tenemos que empezar con las despedidas del programa de hoy. Elena, ¿cómo te has sentido? Pues ya muy bien, muy relajada. Ya hemos acabado. Ya podemos seguir 4 horas más. Bueno, ya me tiraba yo toda la noche aquí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que le mandes saludos a todos tus conocidos, así que hace la historia de los saluditos que a toda la gente le gusta. Bueno, pues primero quiero daros las gracias a vosotros, porque cuando Miren me envió el privado diciéndome que si quería participar, bueno, yo enseguida encantada. Y la verdad es que he estado escuchando de las entrevistas que hacéis, también una compañera de agencia, otra compañera vuestra le hizo una entrevista, están todos muy contentos, me parece maravillosa. Lo que hacéis es una labor estupenda para ayudarnos a que nos conozcan más y a pasar un buen rato. Y en cuanto a los saludos, pues nada, saludo a las tentadoras y a los tentadores, porque es que tenemos un nombre, sí, que me estén escuchando, y saludo también a mis padres que no me están escuchando ahora, pero ya le pondré a mi madre el podcast, y a toda esa gente que, bueno, pues no conozco, pero que ha estado esta noche o estará en los próximos días escuchando el podcast. Pues muchas gracias por haber pasado este rato conmigo y haberme aguantado aquí mientras yo me enrollaba. Bueno, Miren, ahora te toca a vos. Bueno, yo como siempre, y por supuesto una vez más, porque esto es enorme, lo que nos permite cada día, cada vez más, ese vínculo y esta conexión, porque esto es sumar, ¿no? Sumar en cultura, y sumar en cultura no tiene precio, ni yo diría que ni nombre, ¿no? Es tan enorme y tan grande la satisfacción que podemos sentir en conectar sin conocernos, porque a veces no nos conocemos, pero que nos una ese nexo de unión, lo que puede ser, en este caso, el arte, da igual en qué magnitud, bueno, pues da igual que sea pintor, que escultor, que escritor. En este caso, si una escritora, Elena, yo le doy las gracias, francamente ha sido muy amable y nos ha hecho pasar un rato ameno, diferente, porque rompe con lo de la semana pasada. Por supuesto a la Universal, como no, porque día a día está ahí apostando
a cambio de casi nada, porque lo único que sacamos es un beneficio personal que es muy grande, pero que no tiene precio, pero que tampoco tiene ingresos, con lo cual en estos tiempos en los que corremos un poquito complicado. Por eso es doblemente agradecer y claro, como no, a todos los que nos escuchan en el momento de ahora, en el aquí y en la ahora, y los que nos van a escuchar mañana o pasado, que ahí está la ventaja de poderlo grabar, ¿no? Y deciros que, bueno, pues nos vamos, como no podía ser de otra manera. Aquí saltamos de vez en cuando, vamos de aquí para allá, de aquí para allá. En este caso, de Valencia a nuestro Mediterráneo, el Mediterráneo este tan bonito, ¿eh? Y nos vamos al día 4 de marzo. Hemos finalizado el mes de febrero con Elena. Empezamos el 4 de marzo con Esperanza Aparicio. Ella está en Granada, es de Granada, no lo sé, hasta aquí puedo decir. Y, por supuesto, escritora. Como sabéis, no siempre entrevistamos a escritores, pero en este caso coincide que es escritora. Y hasta aquí puedo decir, muchísimas gracias, Gabriel, un abrazo, un beso y hasta el próximo miércoles. Gracias. Bueno, le quería decir a toda la gente que está en escucha que los audios de las entrevistas en el saloncito se han comenzado a subir al YouTube. Si lo escuchás por el YouTube, suscríbete al canal, así vas recibiendo todos los programas que no son musicales de la Universal Radio, como las entrevistas de los lunes de Conociendo a los Autores, o las entrevistas en el saloncito, o en el banquillo, o Café entre Libros, y mismo el Santoral y todo eso de Soltame al Aire lunes, lo vas a poder escuchar desde el YouTube también. Eso no quiere decir que no sigan estando los podcasts convencionales. Esperamos que te suscribas, así te llegan de una manera más automática. Esto fueron las entrevistas en el saloncito, en launiversalradio.com. Te esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima.